Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona, María Victoria Cristancho. En esta tertulia nos vamos de arte, de belleza, mujer y todas las cosas maravillosas reflejadas a través de las artes visuales. Y es que eso y mucho más representa nuestra invitada de hoy. Se trata de Elsie Arango, una colombiana artista que está aquí en el Reino Unido. Y bueno, tenemos aquí el placer de tenerla y compartir en esta tertulia. Bienvenida, Elsie, a la tertulia del martes. Muchas gracias, María Victoria. Pues sorprendida un poco y encantada pues también de esta invitación. Es muy chévere como compartir y conocer gente pues a través de todos estos medios. Entonces, pues ahí vamos viendo cómo resulta todo. Bueno, y a nuestros amigos tertulieros les contamos. Elsie es guajira, de la Guajira colombiana, muy cerca del lado venezolano, pero bueno, de eso hablamos más tarde, a ver qué nos cuenta. Y es artista visual, especializada en el área de la fotografía, ¿no? Es una mezcla de las artes. Pero mejor, ¿por qué no nos cuentas tú quién es Elsie Arango? Bueno, ¿quién es Elsie Arango? Elsie Arango se podría decir que es una individuo más en el planeta Tierra, pero pues me dedico y creo que pues ha hecho parte mucho también de la identidad al arte, el arte más que todo enfocado en el cuerpo, digamos que soy una artista corporal, ya viéndose desde el tema de la fotografía, desde el tema del videoarte, desde el tema del performance, desde la danza contemporánea, pero siempre el eje principal y el medio principal, sin duda, es el cuerpo. Muy interesante, de eso y más, pues hablemos ahora. ¿Por qué no empezamos por el comienzo? Naces en la Guajira colombiana. Cuéntanos un poco de eso, de tu vida. O sea, naciste allá, pero no te criaste en la Guajira. Y cuéntanos un poco de todo eso. Sí, nací en Urumita, La Guajira, está muy cerquitica de Valledupar. Eh, y muy chiquitica me llevaron a Cartagena. Mi mamá da clases aún en Cartagena. Mi papá es también artista, es pintor. Entonces me criaron por 23 años en Cartagena. Sin embargo, siempre iba y venía a vacaciones, incluso estudié un tiempo, una época en Urumita también, y siempre el tema de la cultura y de los orígenes por mis padres siempre fue muy marcado. O sea, nosotros estábamos en Cartagena, pero siempre teníamos una identidad de La Guajira. Y bueno, Entonces, y cuéntame de esa Guajira tuya. ¿Cómo era? ¿Puedes describirla? de La Guajira mía, Claro. Urumita es un pueblo pequeño, pero tiene mucha riqueza en la parte del campo. Es una montaña, tiene una montaña ahí cerquitica, la serranía del Perijá. Entonces, y bueno, y tengo la fortuna de venir de una familia que cosecha maíz, que cosecha café, que trabaja la tierra. Entonces, ahí siempre hay como una conexión eh, con los ríos, con los árboles, con toda la naturaleza en general, eh, que es trabajada por el hombre, pero pues el modo en que se trabaja el campo en Colombia es también muy silvestre, como déjalo él crece, eso crece ahí y se deja que sea libre también de cierto modo. Entonces, la conexión con La Guajira fue un poco de esa manera. Eh,
Eso queda en el sur, es lo primerito de La Guajira, no tiene desierto, que es de pronto lo que más conocen de La Guajira, que es el norte, que es la zona desértica. En mi caso no era más selva. ¿Y a qué te huele esa guajira? ¿A qué me huele La Guajira? La Guajira me huele a tierra caliente, mojada, Mm, de agua de lluvia. muy hermoso. Bueno, Sí, huele y rico. ¿tú te acuerdas el día en el que, no, dices que estabas pequeña, pero qué tan pequeña estabas cuando tuviste tu primera migración? Bueno, mi primera migración, yo creo que, ¿cómo te explico? Mis padres habían migrado a Santa Marta antes de que incluso me gestara. Cuando me gestaron, se devolvieron, siempre existió el volver, siempre volvimos. Se volvieron a Urumita y ahí nací yo. En esos meses estábamos en vacaciones, estábamos en diciembre, estaba toda la familia unida y bueno, y volvimos a Santa Marta. O sea, yo nací en Urumita por fortuna, en la tierra de mis padres y en mi tierra, pero desde muy bebé siempre estuve afuera. Y de ahí sí recuerdo esa primera migración que fue a Cartagena, tipo 4 años de edad, estaba muy pequeñita. Eh, y bueno, fue un cambio, eh, sí, un cambio bueno, se puede decir. ¿Cómo era el lugar donde viviste en Cartagena? Bueno, en Cartagena nosotros llegamos a Cartagena a una biblioteca municipal. Wow. A una biblioteca municipal, no recuerdo bien si ese es el nombre correcto, pero es una biblioteca de las que hay en todos los barrios. Bueno, pero había dejado de ser biblioteca. Entonces la habían arrendado como casa. Pero habían puesto una pared de drywall en la mitad de la sala y habían dividido la casa una parte para que nosotros viviéramos, que estaba la cocina, estaba el baño, un cuarto, y en la otra parte estaban todos los libros de la biblioteca, súper viejísimos, porque en ese cuarto no entraba nadie, incluso había ratón hasta decir ya no más. Pero era la mitad de la casa como bodega de la biblioteca que ya no funcionaba. Y bueno, y ese es uno de los primeros recuerdos así que y de acercamientos que tengo tanto con mi padre como con la biblioteca misma, porque como con los libros, porque una de las cosas que normalmente hacíamos mi papá y yo era que entrábamos a esa bodega que no podíamos entrar porque no nos la habían alquilado. Y ahí leíamos, o sea, empezábamos a escoger los libros que nos íbamos a leer, los libros súper viejísimos y con olor o sea, estaban a viejo, a húmedo, entonces, Papel, yo no, tinta. o sea, yo recuerdo la cercanía con los libros, pero realmente una vez le contaba a un amigo y mi amigo me cuestionó, caramba, tú leías a los 4 años. Y ahí se me generó la duda, porque yo dije, ¿verdad? ¿Será que yo leí? Seguramente te leían, ¿no? No sé, yo creo que me leían, que mi papá me leía, o yo hacía, eso sí hacía la mímica de que leía y me ponía con el librito a leer. Y así crecí como con ese juego de organizar los libros, desorganizarlos, leerlos y ordenarlos de nuevo. Ese era mi juego. Qué lindo. Sí. Bueno, y luego, y estás allí, regresaste a tu pueblo a estudiar de nuevo. ¿Cómo fue ese reencuentro? Porque esas son migraciones de idas y vueltas, ¿no? Sí. Eh, bueno, cuando hubo un momento, recuerdo muy bien, en que
mis papás tuvieron una época compleja, económica, en donde no tenían para mantenernos. Nosotros somos 4 hermanos. En ese entonces mi hermana ya estaba en la universidad estudiando, mi hermana mayor y yo, mi hermano y otro hermano contemporáneo conmigo estaba en la escuela también y no tenían dinero para como seguir con la casa, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo fue que volví a La Guajira a estudiar y ahí estuve viviendo con una tía por, sí, por unos 6 meses, un año. Pues era complejo porque entonces yo era la cartagenera, ¿sí? Y venía como con otras costumbres eh, y con otras cosas, o sea, recuerdo que nosotros de pronto nos dejaban ver mucha televisión y teníamos de pronto otro tipo de, de dedicar el tiempo en otra cosa que ya en La Guajira yo no lo podía hacer. Entonces lo que de pronto era normal para ellos, por ejemplo, el trabajo de sus padres en el campo, yo no lo experimenté de esa forma porque mis papás no trabajaban en un campo en Cartagena. Entonces de pronto ya ellos sabían alimentar vacas, o sea, alimentar gallinas, que es algo súper simple, pero uno cree que no tiene una ciencia y sí la termina teniendo. Yo no lo sabía. Entonces, en Cartagena, el enfoque del colegio era hacia eh, hotelería y turismo, cosas así, y en Urumita daban gastronomía. Entonces, sí, fue como complejo ¿Cómo en te ese. sentías? ¿Te sentías con eso? Yo siento que en ese momento yo no me identifiqué tanto con ellos. Y como había también un ella de Cartagena, yo también creé como un ellos de Urumita, pero no, aún no tenía la identidad de mi origen, que ahí digo yo que se fue creando un poquito, porque sí, porque ahí fue que empecé a notar la labor que hacía mi familia, que de pronto mi mamá y papá la dejaron de hacer, pero que venían también con eso y que lo hicieron por mucho tiempo. Entonces fui como reconociendo desde afuera, no desde mi identidad, sino desde afuera, eh, como esa cultura también un poco. Wow. Y regresaste a Cartagena casi enseguida, mejor dicho, te regresaste, te asustaste. Sí, 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 regresé enseguida a Cartagena, en parte porque, pues, como te conté, mi mamá tenía un trabajo, un nombramiento con la alcaldía de Cartagena y ella sí no podía volver a La Guajira aún. Y mi hermana estaba estudiando en la universidad, entonces todavía mi hogar estaba en Cartagena. Entonces, cuando ya se estabilizaron un poco las cosas, que no tardó mucho, menos mal, enseguida pues yo volví a Cartagena. ¿Cómo fue ese reencuentro? Entonces ahí hubo otro bololo. ¿Por qué? Porque ya le había tenido cariño a Urumita. Entonces ya estaba reencontrándome en Urumita. Entonces ya me gustaba estar en el campo. Entonces ya me gustaba lo que hacían. Y volver a Cartagena era dejar eso a un lado. Pero no, fíjate que de pronto yo lo entendía como dejarlo, pero no era dejarlo del todo porque pues siempre es mi origen, siempre, siempre voy a volver, siempre, siempre. Entonces ya después entendí eso y ya más tranquila. Y bueno, ¿y por qué en ese entorno con tu padre pintor, tú también pintas? En un tiempo pinté desde los
desde chiquitica, hasta que entré a la universidad, hasta que entré a la Universidad de Artes, imagínate. Pero sí pinté, porque mi papá tenía su taller en la casa, siempre tuvo un taller en la casa. Entonces, sí, cuando yo quería hacer un cuadro, yo nada más entraba al taller con él ahí, nunca sin él, eso era regla, y él me daba los materiales y yo pintaba, siempre. Hubo un tiempo incluso que empecé ya a trabajar más firme con él en ciertas entregas, pero, pero siempre la pintura en el transcurso de vida, de juventud, de niñez, siempre hizo parte como de mí, sí. ¿Qué pintabas? ¿O qué te gustaba pintar? En ese entonces, mi papá tiene una paleta de colores muy fuerte. A él le encantan todo lo que es naranjas, rojos, o sea, lo vivo. A él le gusta mucho lo vivo y lo cálido. Y yo creo que tomé un poquitico de eso. eh, y pintaba, en ese entonces pintaba pues lo que me gustaba. Recuerdo que una vez pinté una bailarina, recuerdo que una vez pinté una mariposa, o sea, pintaba cosas que yo veía y me gustaban. Y eso lo plasmaba y le decía a mi papá, papi, quiero hacer esto. Y ya, y él me ¿Qué te ayudaba. dejaba? Te Sí. ayudaba. Bueno, estamos aquí en la tertulia del martes conversando con Elsie Arango, artista. Yo digo visual, tú dices mucho más que esto, ¿no? Y bueno, ¿por qué no nos vamos a una corta pausa, Elsie, en esta tertulia tan especial de arte, cultura y mucho más? Ya regresamos. Estamos aquí en la tertulia del martes. Generamos nuestra programación en YouTube, @tertulia del martes, en Facebook como de Tertulia en Tertulia, en la red social X como Tertulia 15, en Instagram y TikTok como Tertulia del martes. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Ana Castro Boutique, donde la belleza se hace sentir. Y estamos de vuelta en la tertulia del martes, conversando con Elsie Arango, colombiana de La Guajira. Esa Guajira colombiana que es muy mítica, tiene mucho misticismo. ¿Te quedó algo de eso a ti también? Yo creo que me quedó y definitivamente es algo que se ha convertido en una búsqueda constante. Sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo haces eso? ¿En qué sentido? En el sentido en que es un origen y el origen trae mucho de nosotros. No solamente de uno como persona, o sea, de la parte individual de cada sujeto, sino también de la parte social. Entonces, como escarbar un poquito en ese conocimiento ancestral es mágico, pero también al mismo tiempo es como autodescubrirse y conocer ciertos secreticos que son necesarios de pronto para evolución o estar más en calma también conmigo, con el otro, con todos en general. ¿Por qué no nos cuentas aquí en la tertulia uno de esos secretos? A ver si también aprendemos. No, secreticos, bueno, uno de esos secreticos sin duda, que lo vamos a ver prontico también, es esa conexión que nosotros tenemos
desde nuestra sanidad personal que deja que también la sociedad sane. Entonces es como reconstruir esa relación que se tiene contigo misma o conmigo misma desde lo material, para que lo material, que es lo que tenemos a simple vista, pueda sanar también lo que no está a simple vista. Mira, y un poco entonces en esa trayectoria tuya, no tenías otra opción sino ser profesora, maestra como tu madre o irte por las artes. Imagínate, te Pues, cuento que yo descarté las artes, porque para mí las artes era algo de la casa, era algo muy normal. O sea, no era algo más allá, sino como mi día a día. Eh, y yo quería estudiar filosofía. A mí me encantaba la filosofía. Entonces, mi mamá viene de una familia también evangélica. Entonces, no quería, y yo cuestionaba mucho también como un poquito de rebeldía en la adolescencia se manifestó por ahí. Y yo quería como, o sea, yo venía cuestionándole a ella sus credos y ella dijo, filosofía no vas a estudiar, imagínate. Imagínate, si me cuestionas sin estudiándola, te pierdo por completo. Y ella me metió a estudiar derecho. muy Entonces, parecido, ¿no? imagínate. Porque dijo, sí, ahí tú vas a ver filosofía, ahí vas a ver historia, ahí vas a ver varias cositas y a ti te gusta como discutir. Entonces, yo creo que derecho es lo tuyo. Eh, y bueno, derecho me gustó, pero creo que no era lo mío. Entonces, entré como, o sea, como que me salí, entré como en un estado de no saber qué hacer. Y ella me dijo, mientras tanto, estudia artes plásticas y visuales. Mientras tanto, O sea, dejaste el derecho. dejé el derecho. Te fuiste por Mientras la izquierda. tantico, y Claro. mientras tantico, terminé, terminé estudiando artes plásticas y visuales. Bueno, ¿y por qué no hablamos un poco de ese trabajo tuyo? Porque así con eso llegaste al Reino Unido. Cuenta. Sí. Bueno, el trabajo de la fotografía, del cuerpo, de las artes visuales, es algo que se viene dando hace 4 o 5 años en torno al cuerpo. Es una temática que salió en medio de la universidad también. Por eso te digo, cuando empecé a estudiar artes fue que dejé de pintar increíblemente, porque no encontraba como de pronto en los medios tradicionales la forma como para manifestar emociones que de pronto, o pensares que de pronto ni siquiera sí se hablaban, o sea, no sabía cómo sacarlo. Y la única forma que lo vi, o sea, puede que muchos que trabajan los medios tradicionales sí encuentren esa forma, pues yo no pude encontrarla, fue por medio del cuerpo. En ese entonces, en la universidad no teníamos performance, o sea, no dábamos materias de performance. Entonces empecé como a entrar a clases de escénicas. Ok. Y ahí fui como dándome cuenta de ciertas disciplinas que trabajan lo corporal y que lo corporal sí termina sacando de forma artística eh, cosas que están como reprimidas. Y ahí terminé, pude como hacer el proyecto de grado en torno al cuerpo con un videoarte y pues salió, se hizo como la investigación, el estudio, se conectó con las artes visuales de cierta forma y de ahí
pasé a estudiar al año, o sea, me gradué en el 2020, 2021 inicié en el Colegio del Cuerpo, en Cartagena. Colegio del Cuerpo, wow. Entonces, en el Colegio del Cuerpo, pues también ya fue más fuerte y más marcado ese trabajo y esa disciplina y esos medios que uno puede ver desde lo corporal solamente. Eh, y yo ya ahí ya me casé por completo con el cuerpo y dije, esto es ¿Y lo por que qué? ¿Qué te definitivamente llevó a enamorarte de esa área tan específica? creo que fue eso, o sea, fue el reconocernos a nosotros. O sea, nosotros no teníamos, yo siento que, imagínate, eso inició en el 2018, esa indagación inició en el 2018. Y aún así como que no era del todo, como que faltaban cosas, como que se iba muy a lo emocional, pero se quedaba ahí. Y yo sentía que hacía falta más en el 2020, estalla la pandemia, y nosotros encerrados en un cuarto chiquitico, en donde tú no tenías otra opción más que tú misma. Entonces, creo que ahí fue como más el estudio hacia uno mismo, o sea, el reconocimiento hacia uno mismo, el autocuidado que uno necesita, eh, lo que uno percibe y lo que uno expresa por obligación tiene que ser por medio del cuerpo. O sea, es lo único que te da información, es lo único que te deja sacarla. Y pues nosotros no teníamos como esa conciencia de lo importante que es el cuerpo, visto un poco desde la religión, que yo vengo como también con esa crianza, era más como un contenedor, como una vasija. Eh, se, se, se trataba de rechazar un poco, pero pues después de la pandemia ahí fue pero que es el alma sin el cuerpo, o sea, cómo puede y cómo se puede manifestar el alma sin el cuerpo, cómo puede el cuerpo entonces estar sin un alma. Entonces ahí fue como esa fusión, fue que es un individuo, es un sujeto, no está el uno sin el otro y por eso es su valor y por eso es como su constante eh, aprendizaje de sí mismo, porque cuando entonces termina ya, termina, imagínate, termina entre comillas, termina ese estudio sobre lo individual, entonces pasa a lo familiar y entonces pasa a lo social y entonces pasa a lo político y entonces pasa, etcétera. Y Bueno, nunca te... sí, para los que no han visto el trabajo de Elsie, y pues se está exponiendo en el Consulado General de Colombia. Aquí le hacemos la cuñita mientras tanto, ¿no? Así que los invitamos a que vayan al consulado y vean este trabajo. Pero Elsie, hablando de ese trabajo, una de las cosas, los que lo hemos podido ver y los que lo van a ver, tú hablas del cuerpo, pero también del cuerpo mujer, ¿no? Del cuerpo desnudo, del cuerpo físico. ¿Cómo la gente responde ante eso? Y particularmente tu mamá. Claro. Bueno, esa es una de las temáticas que desde un inicio, por no tener ese enfoque, yo como que no me gustaba de pronto hablar mucho de eso porque yo decía, porque tengo que hablar sobre la desnudez y de pronto no es el tema central. Pero siendo una mujer, un cuerpo desnudo, el que se desnuda, ahí las miradas son totalmente diferentes y son más, sí, se pueden prestar un poco más hacia el juicio.
Cosa diferente sería si fuera un hombre tal vez el que se desnuda, el que decide mostrar el pecho. Sería totalmente diferente. Pero en este caso, las primeras fotografías, porque imagínate que cuando se hizo el proyecto de grado, era desnudo, pero había una carga, un peso moral en mí de que yo no podía salir desnuda. Imagina, ¿cómo? Entonces, para ese proyecto, recuerdo que mandé a hacer un leotardo de ballet pegadito al cuerpo, color piel, para no mostrar el cuerpo del que iba a hablar en el proyecto. Imagínate. Pero pues también como era eso, era como con todo lo que venía cargada desde mi crianza, desde mi cultura, que dicen que sí, es cierto, en la cultura guajira se ve, es fuerte el tema del machismo, pero en general las culturas están cargadas del juicio hacia el cuerpo femenino. Entonces, en ese entonces sí, yo no me atrevía aún, no era como, no había evolucionado hasta la desnudez y por eso lo tapé, lo censuré, me autocensuré en ese proyecto. Y después en pandemia fue que caí en cuenta del valor que tenía el cuerpo y en pandemia realicé las primeras fotografías totalmente desnuda. Yo ya sabía a lo que iba. Lo que Ya te yo conocía ponía. a mi mamá. Así que yo los bloqueé a todos de Instagram. No los dejaste que vieran nada. Yo los bloqueé a todos, pero resulta y pasa que el primer proyecto, que fue el de grado, ganó imagen regional con el Ministerio de Cultura. El segundo proyecto, que fue el de las fotografías, las primeras fotografías, ganó también con la cooperación española una exposición. O sea, a mí me tocaba exponer esa imagen. ¿Cómo haces con tu madre? La duermes. Nada, eso ha sido un proceso muy bonito. Ella al final se enteró, vio las fotografías, dijo de todo. Para resumirlo, me dejó de hablar por un largo tiempo, pero gracias a Dios siento que la investigación y los proyectos han tenido de cierta forma cierta relevancia en la que me permitieron, sí, como tener mi propio camino, a pesar de. ¿Y qué sentiste cuando tu mamá reaccionó tan duro frente a tu Pues trabajo? sentí un poco de miedo, no lo puedo negar. E incluso las imágenes aún actualmente me generan miedo, porque o sea, lastimosamente el cuerpo desnudo de la mujer es vulnerabilidad, es vulnerabilidad en su máximo esplendor. Entonces sí genera un poco de ansiedad, sí genera un poco de miedo mostrar el trabajo, pero pues es lo que es justamente de lo que se habla, o sea, es la forma, o sea, es cómo enfrentar, o sea, cómo muestro yo que el cuerpo orgánico tiene un valor, porque es natural, porque nos muestra, trae con nosotros toda una vida espiritual, una ancestralidad, una historia, una cultura, etcétera, 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 tapándolo. ¿Cómo hago? O sea, no sería coherente. Entonces, prefiero como enfrentarlo a seguir, a no hacerlo.
Pero te termino la historia de mi familia porque ha sido un proceso bonito. Ese fue el primer proyecto. En el segundo proyecto ya yo me había devuelto a Cartagena ya después de la pandemia. No los enfrentaba tanto y ya cada proyecto pues ha tenido como un mérito, es un premio. Entonces ellos como que también se han dado cuenta de que, bueno, no es solamente que se quieren encuerar porque sí, sino que parece que el ministerio también como que la está escuchando. Parece que entonces como que, ajá. Pero el último proyecto no este, sino el anterior, se llama Consumación. Y en Consumación yo estaba en Cartagena y volví a La Guajira a realizar el proyecto en La Guajira. Y fue sumamente divino porque toda mi familia hizo parte de la producción de Consumación. Wow. Entonces yo ahí dije, eureka, me siento tranquila porque he entendido cómo ya pasó desde lo individual, romper como esa y quitarme esos velos yo misma y cómo ya pasó hacia mi mamá en especial y cómo ya pasó hacia mi familia, que les quité como eso. Eso no quiere decir que pues ellos, o sea, es que la desnudez tiene algo y es que se va hacia lo pornográfico, pero es muy, depende de la intención, de lo que hay detrás de y de también los ojos del otro, de lo que hay en el otro que interpreta esa imagen. Entonces, cuando ya eso se quita del otro, ya el otro ve la desnudez desde otra perspectiva, con algo más normal, algo más auténtico. Y siento que eso ya lo entendió mi familia. Y con eso, yo me he sentido, sí, muy... Bueno, pero y en esos retos que ya superaste el personal, la familia, para el Reino Unido, ¿cómo es eso? ¿De dónde salió esa idea? Para el Reino Unido, el reto no solamente es de la desnudez, sino también de lo ancestral, del origen, de lo que carga el cuerpo de nuestros antepasados. Entonces, hay una frase muy bonita que es la que construye este proyecto en el Reino Unido, que el proyecto se llama Reverberación, pero la frase es: la humanidad aún vive la prehistoria, porque habla un poco acerca de cómo todos esos avances tecnológicos y sociales y de una ciudad no son suficientes a la hora de medir la humanidad de un individuo. Entonces, cómo evolucionan aparentemente por un lado, pero me devuelvo a lo que te decía, que el individuo es uno solo, es cuerpo, alma. Entonces, sí puede que esté evolucionando en lo físico, pero aún queda arrastrándolo en esa parte espiritual. Wow. Entonces, eso es lo que viene para Reino Unido. Bueno, pero ¿y llegaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa mezcla personal, esa mezcla con la comunidad, esa mezcla entre el arte, lo presencial? ¿Cómo fue eso para ti? Pues ha sido complejo. Pues es todo nuevo. Es no tener casi nada de lo que de pronto a mí me identifica. Entonces, ha estado como en constante choque porque es aprender un idioma que me cuestiono el por qué yo tengo que aprender ese idioma. Inglés. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo hablo perfecto el español y puedo
expresar el amor con 1000 palabras en español, pero en inglés entonces no puedo. ¿Y por qué entonces? Y el aprender implica, de cierta forma, también rechazar un poquito mi lenguaje, porque es dejar de hablar algo para hablar lo otro. Entonces, sí, me he visto un poco como en ese juego, en esa dualidad que me ha costado. Pero pues creo que hace también parte de un aprendizaje de otra sociedad, que finalmente, aquí va otra vez, construye el mundo completo y es una onda, una reverberación que sin duda termina también afectando para bien o para mal a nosotros en Colombia o a nosotros en cualquier otra parte del mundo. Entonces, o en cualquier parte de la historia, ya en una línea temporal. Entonces, es aceptar también eso, aceptar que es importante, que hace parte del todo y que hay que pues tratarlo con paciencia y saber que es para construir. Bueno, increíble. Mira, ¿por qué no hacemos algo, un ejercicio? Piensa en esa niña que salió de La Guajira, que estaba envuelta con los libros, con este juego de palabras, con lecturas, y la niña de hoy. Bueno, ¿qué tienes de esa niña y que ya se te puede? Em, Estando además en un contexto tan diferente como es Londres, ¿no? sí, yo siento que hay algo que, bueno, que de pronto el medio cambia, el medio ha cambiado, pero hay algo que permanece y yo diría que no es algo único, sino puede ser de todos también o de varias personas pueden tenerlo y es como la constante búsqueda de, de, de saber qué hay o qué hay más allá. Y eso implica también el conocerse a uno mismo. Entonces, los constantes cuestionamientos y el constante ver qué puedo aprender en los diferentes escenarios del espacios, de vida, de tiempos. Sí. ¿Aprendiste? ¿Qué he aprendido? He aprendido que he aprendido que sin duda hay algo que uno dice o que yo decía o que yo dije en algún momento y es como ese no es problema mío. Cuando de pronto algo sucedía en otra parte o algo había pasado en el pasado o algo iba a suceder en el futuro, que llegaba alguna noticia o algo así. Pero me he dado cuenta de que sí es problema de uno y sí es problema de todos. De que eso que uno cree que simplemente afecta a a María Cristina, a María Victoria, perdón. Sí, de que eso que uno cree que solamente afecta a María Victoria, finalmente sí afecta a uno, sí afecta a todos. Entonces, es como tratar en lo máximo de trabajar la empatía y de saber que pues eso que yo estoy construyendo ayudándote a ti, lo estoy construyendo finalmente también para mí y lo estoy construyendo finalmente para todos. O sea, no es solamente para mí ni solamente para ti, es todos, todos, todos. Muy hermoso. Muéstranos aquí tu tacita. Yo me estoy tomando un cafecito muy aromático colombiano. ¿Qué te estás tomando tú? Yo me estoy tomando también un cafecito bastante bueno. Ya está, ya lo estoy finalizando, pero Muéstranos tu tacita. ¿De qué va?
¿Qué te dice esa tacita? Son colores, son figuras de flores, pero como en mosaicos, ¿sí? Entonces, esta es como la taza preferida que encontré acá, porque creo que tiene mucho arte y además que tú la tocas y es en alto relieve. Mm, Entonces, también como se percibe mucho. sí. Mire, para despedirnos, ¿algún mensaje para la comunidad? Eh, el mensaje es ese, es ser empático, o sea, trabajar la empatía es complejo, es difícil, porque, porque pues nosotros solemos perdernos entre nosotros mismos, pero sin duda creo que lo mejor que podemos hacer por uno mismo es ser empático por el otro y por en general. Eh, y no, invitados a la exposición también este jueves 28 en el Consulado de Colombia en Londres. Bueno, desde el 28. ¿Y hasta cuándo estará? Va a estar una semana expuesto hasta el 5, perdón, hasta el jueves 5. Bueno, creo que no vamos a estar, así que creo que esta parte la tenemos que cortar, ya habrá terminado. En todo caso, bueno, la invitación es siempre para que sigan el trabajo de MC Arango, está aquí en Londres, y felices también de compartir y tener ese privilegio de compartir con ella y con su trabajo. A nuestros amigos de la tertulia les decimos, nos vemos la próxima semana en otra tertulia. Gracias. Abrazo.